Muy buenos días. El día de hoy les hablaremos acerca de el Golfo de México y el Tajín. Nosotros somos Flores Cantellán Israel, García Medina Kimberly Michelle, Juárez Chantes Kenia, Molina Garduño Stephanie, Rodríguez Hurtado Sergio Gael y Valle Rodríguez Gabriela Donají. Como primero les hablaré de la ubicación geográfica del Tajín. El Tajín se localiza en el municipio de Tapalpa, en la zona norte del estado de Veracruz. Forma parte de la región cultural del Golfo de México. Eh, es una, es una de las áreas más importantes de Mesoamérica y y su ubicación es estratégica, ya que permitió el desarrollo de un centro político, religioso y cultural de una gran relevancia. El siguiente tema es la región cultural del Golfo de México. Se caracteriza por estar cerca del mar. Su extensión y planicie es abundante de recursos naturales. Facilitó el intercambio cultural y comercial entre distintas mesoamericanas. El Tajín se benefició de esta ubicación al integrarse a rutas de comercio, gracias a la sierra y a las regiones centro de México. El clima y las condiciones naturales. El clima del Tajín es tropical húmedo, con altas temperaturas y lluvias abundantes durante la mayor parte del año. Sin embargo, las lluvias constantes también representan un reto para la población debido a a las frecuentes inundaciones, favoreciendo también el crecimiento de la vegetación densa y suelos fértiles, ideales para la agricultura. Relieves, suelos y ríos. Se encuentra en una zona de relieve irregular con pequeñas elevaciones y colinas. Los suelos fértiles, enriquecidos por la humedad y los ríos cercanos, permiten una producción agrícola constante. La presencia de ríos y arroyos fue fundamental para la absorción de agua, el transporte de productos y la construcción de nuevos pueblos. Adaptación humana al entorno natural. Los habitantes de El Tajín sufrieron adaptaciones al entorno natural construyendo sistemas de drenaje, terrazas y plataformas elevadas para proteger sus edificaciones de la humedad y las inundaciones. La ciudad fue planeada considerada el clima y el terreno, lo que permitió su desarrollo y permanencia durante varios siglos. Esta adaptó Esta adaptación demuestra el profundo conocimiento que tenía del medio ambiente. Sin más por el momento, los dejo con mi compañero Israel. Dentro del Tajín se estableció la cultura totonaca. Para hablar de la cultura totonaca nos dividiremos en tres periodos. Para empezar, totonaca se refiere a la persona que vive en Totonacapan, pero no hay un acuerdo común sobre el origen de dicho término. Se ha dicho que Totonac es una palabra náhuatl que significa pueblo de tierra caliente, pero la traducción de esta palabra en la lengua totonaca, según las fuentes, es Totonacu, que significa tres corazones, sus tres ciudades o sus centros culturales, como pueden ser Zempoala, Tajín o Teayo. Como mencionaba, la cultura totonaca la vamos a dividir en tres periodos. Una, el origen y la fase formativa, que es del año 100 antes de Cristo al 300 después de Cristo. Los totonacas se asentaron en las costas central del actual estado de Veracruz y partes de Puebla. Sus raíces son complejas, con influencia de la cultura olmeca y de grupos del altiplano. En esta etapa se consolida su base agrícola, como el maíz, el algodón y la vainilla, y comienzan a desarrollar centros ceremoniales. La segunda etapa de su periodo fue la época clásica, que es el auge del Tajín, desde el año 300 al 1200 después de Cristo.
Este es el periodo del máximo esplendor del Tajín, del Tajín y de escultura totonaca. El Tajín significa la ciudad del trueno o el lugar de los espíritus. Se convierte en la metrópoli predominante de la región y su influencia se extiende desde la Sierra Norte de Puebla hasta la costa veracruzana. Se consolidó como un poder político, económico, controlando rutas comerciales de obsidiana, cerámica, algodón y vainilla, y un poder religioso. Hacia el año 1200 después de Cristo, la ciudad entra en un rápido declive, probablemente debido a conflictos internos, el agotamiento de sus recursos o la presión de grupos chichimecas invasores. Su última etapa de periodo fue la época posclásica y el contacto con los españoles, desde la fecha de 1200 a 1521 después de Cristo. Tras la caída del Tajín, los totonacas se reorganizaron en señoríos independientes, como Zempoala, Huixtlán y Tajín, que competían entre sí. A la llegada de los españoles en 1519, se estaban sometidos y resentidos por el imperio mexica, lo que los llevó a convertirse en los primeros aliados indígenas de Hernán Cortés, decisión que marcó el curso de la conquista. Pasamos con nuestro compañero Sergio. El Tajín también era reconocido por su arquitectura y urbanismo. Tenía una organización urbana que tenía distintos edificios y edificaciones, terrazas y plazas que contaban con una organización avanzada. Era una ciudad prehispánica compleja con múltiples plazas, plazas ceremoniales, espacios abiertos y alrededor de edificios monumentales. Estaban rodeadas de pirámides, templos y canchas, creando ejes ceremoniales y abiertos que funcionaban como espacios comunitarios y rituales. También constaba del Tajín Chico, que era un sector de acceso restringido donde se ubicaban edificios administrativos y residencias de la élite gobernante, mostrando una diferenciación urbana según fuentes sociales. El uso del relieve, ni frisos, los nichos y motivos geométricos en edificios y columnas es característico y distingue este estilo arquitectónico dentro de Mesoamérica. Se han identificado más de 150 estructuras en el sitio arqueológico, entre pirámides, templos, palacios, canchas de juego de pelota y otros edificios ceremoniales. El edificio más emblemático es la pirámide de los nichos, la cual es reconocida por tener 7 plataformas superpuestas, cada una formando parte de la estructura escalonada tradicional de las pirámides prehispánicas. La fachada está decorada con 365 nichos de forma cuadrangular que se asocian simbólicamente con los días del año solar, lo que muestra un conocimiento avanzado del calendario solar. Esta asociación con el calendario significa que la pirámide servía como referente astronómico y ritual ligado al ciclo solar y las festividades agrícolas. También muestra que tenían conocimientos matemáticos y astronómicos. El diseño de la pirámide sugiere que los constructores tenían conocimientos calendáricos y astronómicos importantes al relacionar la arquitectura con el ciclo solar completo. Estudios sugieren que la orientación de edificios como la pirámide de los nichos y otros conjuntos responde a alineaciones solares y astronómicas, integrando eventos cósmicos en la planeación urbana y ritual. Los materiales y técnicas no siempre se especifican a todas las fuentes oficiales, pero estudios arqueológicos especializados señalan que las construcciones en el Tajín fueron construidas por piedra local, arenisca u otras rocas disponibles, combinadas con mortero y estuco para crear superficies firmes y decoradas. Algunas estructuras presentan elementos constructivos similares a lo que se conoce en otras culturas prehispánicas como núcleo de tierra, con piedras y mortero acabados con estuco para decoración y protección, y en sectores urbanos como el Tajín Chico, el uso de la topografía natural mediante terrazas y niveles muestra una adaptación avanzada al terreno, lo que ayuda a la organización espacial urbana. También la decoración arquitectónica incluye grecas escalonadas y motivos geométricos en columnas, frisos y parte de las fachadas. Los relieves y paneles no solo son ornamentales, sino que muchas veces contienen símbolos vinculados con la cosmología, deidades y conceptos rituales de los antiguos habitantes. En algunos edificios cercanos se han encontrado restos de pinturas murales que representan personajes mitológicos y símbolos religiosos.
Los dejo con mi compañera Kay, que les hablará sobre el juego de pelota y rituales de la religión. Voy a hablarles acerca del Tajín y su importancia. El Tajín es una zona arqueológica muy importante ubicada en el estado de Veracruz. Está relacionada principalmente con la cultura totonaca. Este lugar fue un gran centro ceremonial y religioso donde se realizaban rituales importantes para la comunidad. Muchas de sus construcciones estaban destinadas a ceremonias y actividades sagradas, lo que muestra que la región tenía un papel central en la vida de sus habitantes. Canchas de juego de pelota. Uno de los aspectos más impresionantes del Tajín es que cuenta con 17 canchas de juego de pelota, siendo el lugar con más canchas en toda de Mesoamérica. Esto nos indica que el juego de pelota era una actividad muy importante y frecuente. No se trataba solo de entretenimiento, sino de una práctica con un fuerte significado religioso y ceremonial. Significado ritual del juego. El juego de pelota tenía un profundo significado simbólico, representaba el movimiento del Sol y el equilibrio del universo, ideas muy importantes para las culturas mesoamericanas. A través del juego se creía que se mantenía el orden del mundo y se complacía a los dioses, por lo que participar en estos rituales era una gran responsabilidad. Relieves y escenas rituales. En las canchas del Tajín se pueden observar relieves tallados en piedra que se muestran distintas escenas rituales. En ellos se presentan competencias ceremoniales del juego de pelota, la participación de sacerdotes y también sacrificios humanos. Estas imágenes nos ayudan a entender cómo se llevaba a cabo los rituales y quiénes participaban en ellos. Sacrificios y creencias. Los sacrificios humanos estaban vinculados a la ofrenda de sangre de los dioses. Para los habitantes del Tajín, la sangre era considerada un elemento sagrado necesario para asegurar la lluvia y la fertilidad de la tierra. Estas prácticas reflejan la estrecha relación que tenían con la naturaleza y su dependencia de los ciclos agrícolas para sobrevivir. Ahora los dejo con mi compañera Donají. Bien, yo hablaré de la religión en el Tajín. Bueno, pues la religión en el Tajín era un sistema complejo que fusionaba la política, la astronomía y el control de la naturaleza. No era solo una creencia espiritual, sino que era también una herramienta de poder para los gobernantes, quienes se presentaban como intermediarios entre los dioses y el pueblo. La religión se basaba en el equilibrio de fuerzas opuestas. Sus dioses principales no eran figuras estáticas, sino representaciones de fenómenos naturales. Para los totonacas, el mundo está formado por tres niveles: el cielo, la tierra y el inframundo. En el cielo podremos encontrar a dioses como Chichiní, el sol, el que calienta. Es el dios principal, él es el más respetado por los totonacas. Es masculino y de fuego. Después tenemos a Papa, la luna. Él es masculino, frío, está hecho de agua y es asociado al color blanco. Posteriormente está Staku, las estrellas. Estos son vigilantes que, según las creencias totonacas, cuidan durante el día y la noche la ciudad de montañas y árboles que tienden a revivir y provocarles males a los hombres. Y finalmente Tajín, dios de los truenos. Esta es la deidad patrona. Es una entidad vinculada a fenómenos meteorológicos severos, por lo que llegó a identificarse como el dios huracán y el sitio se conoció como la ciudad del dios huracán. En la tierra podremos encontrar a dueños como Expuchinatiyat, quien es dueño de la tierra, a Expuchina el Cuyut, dueño del fuego; Expuchina Chuchut, dueño del agua; y Expuchina Un, dueño del viento. En el tercer nivel encontraremos a Expuchinanin, quien es el dueño de este. Él mantiene relaciones con los chamanes, trabaja para el mal y conduce a la gente hacia la muerte. Él recibe ayuda de Tlajana, quien es una especie de deidad mestiza, mm, divina. Es una especie de diablo o demonio, que sería lo equivalente en la religión católica. Invita a la gente a hacer cosas que los llevarán a la muerte. Y también se encuentra Nitlanum, que es la representación del mal aire que enferma a la gente. Adicionalmente, la cultura totonaca adoraba a dioses comunes con otras culturas mesoamericanas, como Mictlantecutli, Tlaloc, Quetzalcóatl, Xipetotec y Osochipilli. Su cosmovisión. La cosmovisión del Tajín integraba la vida cotidiana, la arquitectura y los rituales con una compleja comprensión del cosmos, centrada en la dualidad de sus dioses principales y el respeto por el orden natural y astronómico.
En el punto de la dualidad de deidades principales, la cosmología giraba en torno al equilibrio entre dos dioses principales. De un lado, Tajín, la deidad del trueno, la lluvia y los fenómenos meteorológicos severos, y en su contraparte, Quetzalcóatl, el dios del sol y del viento. Esta dualidad representaba el balance entre el universo y la vida en la Tierra. En el punto del significado astronómico y simbólico, la arquitectura de la ciudad no era aleatoria, sino que respondía a una planificación cuidadosa con un significado astronómico y simbólico. Vale la pena recalcar la construcción de la pirámide de los nichos, considerada una obra maestra arquitectónica. Poseía 365 nichos que se cree representan los días del año, lo que demuestra un conocimiento avanzado del calendario y una conexión con los ciclos celestes. Además, la orientación de los edificios y la organización de las plazas y canchas de juego de pelota estaban alineados con puntos cardinales o ejes específicos, reflejando un orden cósmico y social. Respeto por la naturaleza. La cosmovisión totonaca reconoce que cada elemento de la naturaleza, ya sea animales, plantas, colinas, manantiales, etcétera, tienen un dueño o protector y se debe pedir permiso para interactuar con ellos. El simbolismo animal, las deidades a menudo se representaban con atributos antropomorfos, es decir, cuerpo humano con rasgos o máscaras de animales. Esto simboliza diferentes aspectos de la naturaleza y el cosmos, y el trazo urbano simbólico. El diseño general del núcleo urbano del Tajín se basó en la forma del Xicalcoliuqui, un patrón de greca escalonado que se asemeja a la sección transversal de una concha marina, un símbolo muy recurrente en la iconografía mesoamericana. En el punto de la economía, el Tajín fue una potencia económica gracias a su ubicación estratégica en la costa y el altiplano central. Em, En la parte de la agricultura aprovecharon la humedad de la región para cultivar maíz, frijol, calabaza y cacao. El cacao era especialmente valioso ya que era utilizado tanto para su consumo y como moneda. Ellos controlaban rutas de comerciales vitales, en donde lograban llevar a cabo intercambios de productos locales, como la vainilla, que es originaria de la región de Papantla, plumas de aves exóticas, las cuales eran codiciadas por las élites, el hule, el cual es crucial para la fabricación de las pelotas rituales, obsidiana y cerámica. Ellos importaban obsidiana de las tierras altas para fabricar herramientas y armas y exportaban su distintiva cerámica decorada. Además, al ser una ciudad dominante, recibía productos de pueblos circundantes, consolidando su riqueza y poder político. Ahora iremos con mi compañera Fanny. Como último punto, hablaremos sobre la decadencia del Tajín. Vamos a hablar sobre su esplendor. Su esplendor se dio entre los años 600 y 1150 después de Cristo, cuando fue un centro ceremonial y político de gran relevancia en Mesoamérica. Sin embargo, hacia el siglo XIII comenzó su decadencia. Se cree que las causas fueron diversas. Entre ellas, se cree que fueron crisis políticas internas que fragmentaron el poder, cambios climáticos que provocaron inundaciones y sequías, y la presión de otros grupos mesoamericanos. Todo esto debilitó la ciudad hasta que perdió población y relevancia. Su abandono. Después de esta etapa de decadencia, el Tajín fue finalmente abandonado alrededor del siglo XIII. La selva cubrió sus edificios y durante los siglos permaneció oculto. Fue hasta 1785 donde Diego Ruiz, inspector de tabaco, redescubrió la pirámide de los nichos y reportó las ruinas. Este hallazgo despertó el interés arqueológico y marcó el inicio de su estudio. Con el reconocimiento internacional y el paso del tiempo, los arqueólogos comenzaron a investigar el sitio y se reconoció su importancia histórica en 1992. La UNESCO lo declaró al Tajín un patrimonio cultural de la humanidad, destacando su valor arquitectónico y simbólico. Se le conoce como la ciudad del dios huracán, vinculada a fenómenos meteorológicos y a la cosmovisión totonaca. Hoy se considera uno de los centros ceremoniales más importantes de Mesoamérica en su importancia actual, ya que en la actualidad el Tajín es un símbolo de la identidad cultural totonaca, representa la continuidad de tradiciones ancestrales y la riqueza arquitectónica prehispánica. Además, es una de las zonas arqueológicas más visitadas de México, atrayendo turismo nacional e internacional. Su conservación fortalece el orgullo cultural y la memoria histórica de nuestro país. Y por último, hablaremos sobre la Cumbre del Tajín.
Cada año se celebra la Cumbre del Tajín, un festival cultural que promueve la cultura indígena viva. En este evento se realizan talleres, conciertos, rituales y actividades que fortalecen la identidad totonaca. La Cumbre del Tajín ha logrado un reconocimiento muy bastante amplio e internacional, porque convierte al sitio en un espacio de encuentro entre tradiciones y modernidad, mostrando que el Tajín no solo es un vestigio del pasado, sino un símbolo vivo de nuestra cultura mexicana. Y eso sería todo por nuestra parte.